Hola, muy buenos días. Vamos a dar inicio con la sesión clínica del día de hoy. Vamos a revisar el último tema de la sección de aerobiología. El día de hoy nos vamos a referir a los alérgenos intramuros, dentro de los que se van a incluir el ácaro, la cucaracha, el perro y el gato. Agradezco a mi profesor asesor, el doctor Carlos Macuset Sánchez, para la preparación de esta sesión. Y me vuelvo a presentar. Soy la doctora Daniela Robles Rodríguez, yo soy residente de Alergia e Inmunología Clínica. Y vamos a dar inicio. Me gustaría empezar hablando un poquito de historia. Sabemos que la importancia del polvo doméstico como alérgeno se reconoció por primera vez por Kern en 1921. Este personaje se dio cuenta que muchos pacientes que presentaban síntomas de asma y de rinitis, pues tenían pruebas positivas cutáneas con extractos que él había realizado de polvo en su casa, obtenidos de su propia casa. Y estos extractos en ese entonces se iniciaron a utilizar también como inmunoterapia. Sin embargo, pues los alérgenos eran demasiado diferentes y pues no se podían estandarizar en aquel momento. Aproximadamente en 1960 ya se había reconocido que existían otras fuentes de alérgenos en el polvo, además del ácaro, como lo son la caspa de los animales, algunos otros insectos, también hongos y pelo de caballo. En 1967, Spixma y Buchholz establecieron que el ácaro de polvo, en este caso específicamente el de Dermatofagoides sternonicinus, era la fuente principal de alérgenos en el polvo doméstico. Sobre todo estos estudios se realizaron en Países Bajos, en Holanda. La asociación que había entre estas pruebas positivas a este extracto de Dermatofagoides sternonicinus, pues fueron también encontradas en muchos otros países como Reino Unido, Australia, Japón y Brasil. Y fue en 1980 cuando se purificó el primer alérgeno de ácaro utilizando pues varias técnicas clásicas de purificación de proteínas. El primero que se aisló fue el DERP1. Sin embargo, el alérgeno principal que fue el que se purificó fue el del gato, el FeLD1, pero el del polvo fue el DERP1. Y bueno, ¿cuál va a ser la importancia de estos alérgenos? Se sabe que a partir del siglo XXI, pues los patrones de comportamiento normales han cambiado mucho y estos incluyen un promedio de 23 horas que las personas pasan en interiores, llamando interiores pues lo que son casa, escuela y oficinas de trabajo. Y en consecuencia, pues pasamos poco tiempo al aire libre, en promedio pues 1 hora por día, en lo que se cuentan pues los traslados de las personas. Estas personas que pasan mucho tiempo en lugares intramuros, pues van a estar en casas que son más cálidas, que tienen más muebles y que van a tener menos corrientes de aire, lo que puede perpetuar o empeorar que haya mucho más alérgenos en estos sitios. También las temperaturas elevadas se sabe que pueden aumentar el riesgo de aumentar la población de ácaros o de cucarachas y que los muebles pues van a ser los principales depósitos de estos alérgenos. Por el contrario, si hay mucha humedad, pues también va a haber mucha creación del ácaro de polvo sobre todo y de hongos, como lo vamos a ver más adelante. Y este patrón de sedentarismo pues va a tener muchas consecuencias para muchas enfermedades crónicas, pero especialmente para las enfermedades alérgicas. Dicho esto, vamos a clasificar los alérgenos en intramuros y extramuros. Y estos van a tener diferencias de acuerdo a su relación con el aire, ya que pues en los sitios intramuros va a haber una poca turbulencia de aire, lo que nos va a ocasionar que partículas arriba de 10 micras caen rápidamente debido a la gravedad y pues estas van a estar como estancadas en ese sitio y va a haber poca turbulencia y va a haber poca exposición a estos alérgenos. Sin embargo, pues la exposición va a ser acumulada conforme pasa el tiempo que estos alérgenos están en el sedimento de las casas,
pues va a haber mucha más sensibilización de las personas y esto nos va a propiciar que se desarrollen los síntomas nasales y pulmonares. Por otra parte, los alérgenos extramuros, pues estos se sabe que incluso partículas de 20 a 30 micras van a permanecer en el aire con una simple brisa y en este caso la causa, van a ser una causa importante de conjuntivitis, además de los síntomas nasales y pulmonares. Es muy poco frecuente que las personas que están sensibilizadas a alérgenos intramuros tengan síntomas de conjuntivitis por esta situación. Hablando acerca del polvo doméstico, este polvo doméstico va a ser una mezcla de componentes bioquímicos complejos que van a ser procedentes de varias fuentes. ¿Y qué fuentes van a ser estas? Sobre todo hongos mamíferos, dentro de las que se van a encontrar proteínas de gato, de perro, de rata y de ratón, así como las fuentes principales de origen no mamífero, que van a ser las procedentes de los artrópodos, sobre todo de las clases insecta y arácnida, que las vamos a ver más adelante, donde se van a incluir pues la cucaracha y el ácaro. Además de esto, pues va a haber materiales introducidos también del ambiente exterior, como algunos pólenes y hongos. En este cuadro se engloba todos los componentes de este polvo doméstico, en donde podemos observar pues todos los tipos de ácaros que puede llegar a contener, las sustancias derivadas de mamíferos, y pues de todos los mamíferos que se puede tratar, algunos insectos, además de las cucarachas también podemos tener extractos de grillos, de moscas, de pulgas, entre otros. Y por parte de los hongos vamos a tener tanto derivados del mismo interior del hogar como del exterior del hogar. Al estar abriendo las puertas o a través de las ventanas va a haber múltiples especies que van a penetrar pues con esta entrada de aire que existe. También pólenes del exterior sobre todo, y dentro de la clasificación de varios, pues vamos a presentar los muebles que tienen relleno de pelo de caballo o las fibras de algunos árboles que se utilizan para muebles y alimentos también dejados por los residentes de las mismas casas o habitaciones. Estas son unas microfotografías de fuentes de alérgenos de interior que van a tener pues gran importancia clínica. En la imagen A podemos observar lo que es el Dermatofagoides farinae, en donde se pueden mostrar pues las patitas, la boca del arácnido y también algunos detalles de sus patas en la imagen B, que vamos a desglosar más adelante. En la imagen C podemos observar una partícula fecal de ácaro que tiene una membrana que se denomina quitinosa, que es pues asimétrica, y que esta pues va a ser una de las fuentes principales de la alergia en los seres humanos. Y en la imagen D podemos observar el pelo de un gato que muestra unas partículas adherentes de caspa o escamas que son portadoras del antígeno pues más importante del gato, que también vamos a ver más adelante. ¿Cuál va a ser la repercusión clínica de todos estos alérgenos? Pues van a establecer una gran sensibilización de acuerdo a la posición, ya sean intramuros o extramuros, y estos van a ser un factor de riesgo importante para desarrollar enfermedades respiratorias alérgicas como la rinitis y el asma. Sin embargo, también pueden ocasionar, se ha visto la relación con algunas otras enfermedades alérgicas no respiratorias, como la dermatitis atópica, dentro de las más importantes, pero también se ha reportado el desarrollo de urticaria e incluso de anafilaxia. La rinitis alérgica se estima que de manera mundial va desde un 10 a un 30% en adultos y al menos de hasta el 40% de los niños en Estados Unidos. Y se sabe que este porcentaje pues ha ido en aumento con el paso de los años debido a muchos otros factores, como por ejemplo la contaminación, que ya hemos revisado en sesiones anteriores. Y vamos a iniciar a describir lo que es el ácaro de polvo. El ácaro de polvo es un artrópodo pequeño que se va a encontrar en la clase arácnida. Estos arácnidos van a pertenecer a la subclase Acari y al orden Astigmata, que es este de aquí. En este orden Astigmata, pues hay muchas familias. Dentro de las más importantes va a ser la familia Pyroglyphidae, en donde se van a encontrar pues los ácaros que son
los ácaros domésticos que van a ser los más relevantes dentro de la alergia. Sin embargo, también hay otras familias importantes como la familia Acaridae, la Glyciphagidae y la Equimiopodidae. Estas familias también pueden llegar a ocasionar sensibilización o alergia en las personas, pero en mucho menos porcentaje. E incluso dentro de esta orden de astigmata se va a encontrar la familia Sarcoptidae, donde vamos a encontrar pues al ácaro que origina la sarna. Muchas especies del polvo doméstico se van a encontrar en la mayoría de las partes del mundo. Sin embargo, la que más va a predominar, como ya les había comentado, va a ser la Pyroglyphidae. Estos animalitos van a ser artrópodos pequeños que van a ser ciegos, tienen 8 patas, 4 patitas por delante y 4 por detrás, y pues característicamente se van a alimentar de restos de piel o bacterias. Y pues gracias a esta manera de alimentación es que se van a localizar pues en los sitios que más adelante vamos a observar. En el polvo doméstico, las especies que van a predominar van a ser el Dermatophagoides sternonicinus, el Dermatophagoides farinae y el Euroglyphus mainei. Y estos animalitos van a crecer a una temperatura óptima de 18 a 27 grados. Se dice que también presentan un requisito de una humedad atmosférica que va desde el 65 al 85% de humedad relativa. Esta humedad se va a absorber mediante sus patitas, ya que estos animalitos pues no pueden beber por sí mismos. Entonces la manera de absorber el agua va a ser a través de su cuerpo. Y debido a que pues hay cambios dentro de las casas en cuanto a la humedad, pues estos animalitos han logrado modificar su manera de absorber agua para poder sobrevivir. Cuando las casas están mucho más secas, ellos guardan la humedad en unas como bolsitas que se encuentran dentro de sus patas para que en el momento en el que el clima esté mucho más seco, pues puedan estarse hidratando a través de estas bolsas de agua. Estas son más características acerca del ácaro de polvo doméstico. Podemos observar en la primera imagen que los cuerpos no segmentados de los ácaros que ya van a ser adultos pueden llegar a medir desde 250 a 350 micras de longitud. Es decir, pues esto es aproximadamente desde 1/4 a 1/3 de 1 milímetro. De hecho, son muy pequeños para un organismo que es multicelular, pero son bastante grandes para un microorganismo que incluso puede estar en el umbral de la visión. Estos pueden verse de manera fácil con una microscopía óptica de baja potencia que va desde 10 a 60 ampliaciones, siendo necesario el microscopio electrónico solo para discernir pues detalles finos de sus patas o de sus pelitos. Aproximadamente este ácaro se va a poder observar, se podría observar como la pequeña punta de un lápiz fino. Sin embargo, estos son translúcidos y tienen una respuesta fotofóbica, por lo que va a ser muy difícil poder observarlos debido a esta translucidez, como se puede ver en la imagen de en medio. Del lado derecho podemos observar pues esta imagen de microscopía que se ve más opaco, pero en realidad la imagen translúcida pues va a ser la que nos va a impedir verlos a simple vista. Además de esto, pues tienen un alto contenido de agua y pues su apariencia acuosa va a hacer que pues sea comprensible la dependencia que estos animalitos van a tener a la humedad. Los ácaros, pues como ya dijimos, no tienen ojos y se dice que son fotofóbicos, aunque realmente no se sabe cómo detectan por sí mismos, pues dónde está la luz y dónde está la oscuridad. Sin embargo, siempre andan moviéndose en las zonas que son oscuras. En esta imagen podemos observar las características de sus patitas. En el extremo de su patita tienen como un pie en forma de ventosa, lo que les va a ayudar muchísimo a adherirse a las fibras de las telas. Y pues en la última imagen, de este lado, podemos observar los diferentes tamaños que van a depender de las etapas de la vida útil normal de un ácaro. Esta vida útil va a ir desde 65 a 100 días y dependiendo de la etapa en la que vaya en su desarrollo, pues va a ser el tamaño
tengan estos ácaros. Y bueno, ya entrando dentro de pues lo que nos compete de las partículas alergénicas, las partículas fecales van a ser las que más nos van a causar la alergia en las personas. Estas partículas fecales se sabe que tienen un diámetro de 10 a 35 micras, que es muy similar al diámetro de los pólenes, y estas van a estar rodeadas, como lo vimos en las imágenes iniciales, de una membrana que va a ser quitinosa, que va a ser asimétrica, y estas partículas fecales van a tener una carga alergénica aproximada de 0.2 nanogramos por partícula fecal. Esto va a ser muy similar también a los granos de los pólenes, que tienen una carga alergénica similar, y de la misma manera que los pólenes, también el contenido de estas partículas fecales, es decir, los antígenos, se van a liberar fácilmente al estallar en un entorno hidratante como es el líquido superficial de las vías aéreas. Los ácaros de polvo tienen varios alérgenos. Hasta el momento se han encontrado 39 grupos de proteínas alergénicas, tanto para Dermatophagoides stenocyclus como para Dermatophagoides farinae. Sin embargo, se sabe que las proteínas más relevantes van a ser la 1, la 2, la 4, la 5 y la 6, como la vamos a ver más adelante. Y estas proteínas alergénicas pueden ser de tipo cisteína proteasas, tripsinas, quimiotripsinas, amilasas, quitinasas, proteínas asociadas a actina como tropomiosina, troponina C, paramiosina, e incluso proteínas de unión a ligando o proteínas que tienen aún una función desconocida. Esta imagen la obtuve el día de ayer de la página allergen.org, donde podemos ver los 39 grupos, tanto del Dermatophagoides stenocyclus, que es la primera tabla de la izquierda, y del Dermatophagoides farinae, que es la tabla de la derecha. Realmente podemos observar que algunas incluso tienen fecha de actualización o de datos modificados del 2021, como lo son el DERP 38 y 39, que realmente pues son los últimos que se han ido agregando a esta lista. Y por parte del Dermatophagoides farinae, el último modificado fue el DERF24, pero podemos ver aún espacios en donde todavía no se sabe el nombre bioquímico o no se le ha establecido el nombre bioquímico a alguna de estas proteínas, por lo que pues esto sigue en revisión y en estudio. Se han identificado muchos ácaros diferentes en el polvo doméstico, pero solamente un número limitado se ha relacionado con enfermedades alérgicas, que van a ser estos 4, el Dermatophagoides stenocyclus, el Dermatophagoides farinae, el Euroglyphus mainei y el Blomia tropicalis. Y hay otros tipos de ácaros que se llaman ácaros de almacenamiento, como son los de la parte de abajo, que estos se van a reconocer sobre todo como plagas de granjas en el almacenamiento o en el almacenamiento de algunos alimentos. La mejor evidencia de que una especie de ácaro vaya a ser relevante para una enfermedad alérgica, pues va a provenir de estudios en un área donde alguna especie en específico predomine sobre todos los demás ácaros del polvo doméstico. Por ejemplo, el Dermatophagoides farinae se ha encontrado que es mucho más frecuente en los Estados Unidos, mientras que el Blomia tropicalis, como su nombre lo dice, ocupa pues un clima tropical para crecer y desarrollarse, y por eso pues va a ser mucho más frecuente en América Latina. Y por parte del Dermatophagoides stenocyclus va a ser pues más frecuente en Australia y en Reino Unido. Estos van a ser los alérgenos más importantes de los ácaros de polvo. Casi todas las partes de los cuerpos de estos ácaros, incluido el intestino, como lo es el esófago, el proventrículo y otras partes digestivas, las heces, que van a ser de las más importantes, las cutículas de los ácaros y los huevos, van a ser los sitios que van a producir alérgenos del ácaro. Y se sabe que más del 95% del alérgeno se va a estar asociado con las partículas fecales, por eso les comento que es uno de los más importantes. La mayoría de estos alérgenos pues van a ser proteínas de cisteína, que va a incluir el grupo 1, que es este de aquí, el DERP1, DERF1 y el BLOT1,
van a ser las proteasas de cistina. Y tanto estos del grupo 1 como los del grupo 2 van a ser los que más van a ser prevalentes en cuanto a la sensibilización en los seres humanos. Y estos van a tener incluso una similitud en sus cadenas de hasta en un 87%. Es por eso que puede haber pues reactividad cruzada entre estos grupos de alérgenos. Las cisteínas proteasas de DER-P1 y DER-F1 se han verificado que estas van a encargarse de regular actividades proteolíticas de todos los demás grupos de alérgenos mediante activaciones a través de los simógenos, por lo que pues estos ya están bien definidos y se sospecha que estas proteasas de cisteína van a ser las que más se van a reconocer por los patrones celulares de reconocimiento de bacterias, que van a ser estos de aquí, y que también van a generar pues la activación de las células TD4, TCD4, perdón, y así se va a desarrollar la cascada inflamatoria, ocasionando pues las enfermedades alérgicas como asma, dermatitis atópica, urticaria, rinitis, conjuntivitis e incluso pues otro tipo de reacciones. Otros alérgenos también importantes van a ser los del grupo 10, que como el DER-P10, el DER-F10 y el BLOT-D10, que van a pertenecer a un grupo de proteínas denominadas tropomiosinas. Estos antígenos van a ser muy importantes ya que van a ser los encargados de la reactividad cruzada con otro tipo de especies, como lo van a ser los camarones o algunas otras especies que más adelante vamos a observar. Y por parte del DER-P23, aunque realmente la prevalencia es muy baja, es el que más va a estar relacionado con síntomas de asma. Y bueno, para poder llevar a cabo la sensibilización a estos alérgenos del ácaro de polvo, puede llevarse a través de dos mecanismos de exposición. La más importante va a ser la inhalación, sin embargo también puede haber la sensibilización a través de la ingestión de alimentos. Por ejemplo, esta ingestión de alimentos se ha visto en pacientes que consumen harina de trigo que está contaminada de ácaros y que incluso puede llegar a provocar una enfermedad que se llama síndrome del panqueque, en donde puede presentar pues reacciones alérgicas, pero derivadas de la ingestión de harina que trae estos ácaros. Pero la forma de exposición que va a ser más importante va a ser la inhalación. Ya vimos que estos ácaros van a ser una causa importante de enfermedades alérgicas y que el DER-P1 fue el primer alérgeno que fue descrito o fue aislado, y en base a se pudo ver que las reacciones alérgicas pueden empezarse a presentar desde una cantidad de 10 miligramos por mililitro. Estas partículas del ácaro de polvo que van a ser las alergénicas, dentro de las que pues entran las heces fecales, ya vimos que pueden ir de 10 a 35 o 40 micras y van a ser transportadas por el aire hasta llegar a los seres humanos. Se sabe que partículas incluso pues más pequeñas de 10 a 20 micras pueden llegar a ocasionar síntomas en vía aérea superior, llegando a nariz, a faringe, a laringe. Sin embargo, para poder llegar hasta el árbol bronquial, se ha visto que pues, las partículas aún más pequeñas, menores a 10 micras, van a ser las que van a estar causando pues, esta enfermedad alérgica como lo es el asma. Entonces, como podemos ver, el tamaño de las partículas van a ser muy importantes para ver qué tipo de enfermedad respiratoria alérgica van a desarrollar. En esta imagen de la derecha podemos ver que el ácaro es pues una alergia perenne, sin embargo también puede llegar a tener unos picos estacionales, sobre todo derivados a esta necesidad de humedad de los ácaros de polvo. Y como podemos ver en la imagen, en lo que son los meses de junio, julio y agosto, que es el verano, cuando existe más lluvia, pues va a haber un pico de la cantidad de ácaros por cada 100 miligramos de polvo, que sería la línea morada. En cuanto a la línea roja, se buscó específicamente los alérgenos de este ácaro de polvo y podemos ver que al mismo tiempo que el ácaro pues tuvo el pico, las partículas alergénicas también lo tuvieron. Sin embargo, estas pues no disminuyeron después de que disminuyera
el ácaro en sí. Entonces podemos ver que estas partículas alergénicas pueden persistir incluso cuando el ácaro de polvo ya esté muerto. Y bueno, la línea azul se refiere al Lolium, que solamente pues era un punto de comparación en donde también pues tiene un pico en los meses de abril, mayo y junio, pero pues se mantiene más estable en el resto del año. Y bueno, para hacer el diagnóstico de esta alergia al ácaro de polvo, se tienen que realizar idealmente las pruebas cutáneas de alergia. Y en este algoritmo que marca la EASI, que es la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica, pues nos indica que las pruebas cutáneas deben de ser con extractos estandarizados, idealmente, y o sea, que sean específicos para cada especie, que sea un extracto para Dermatofagoides farinae, otro extracto para Dermatofagoides teronícinus y otro para el Blomia tropicalis. Y de acuerdo a, por ejemplo, en la imagen de la izquierda, si sale positivo el Blomia tropicalis y el Dermatofagoides tanto teronísimos como farinae salen negativos, pues está fácil, solamente hacemos el control ambiental y damos la inmunoterapia específica para el Blomia tropicalis. Por el contrario, del lado derecho, si el Blomia tropicalis sale negativo, pero el Dermatofagoides positivo, pues se realizaría el mismo control de ambiente adicional a una inmunoterapia específica para este Dermatofagoides. Sin embargo, si nos salen los tres positivos, como en el cuadro del centro, este algoritmo nos sugiere realizar el diagnóstico por componentes para buscar específicamente esta positividad del alérgeno en específico y de esta manera pues dar la inmunoterapia específica que va a ir mucho más dirigida, y esto nos va a ayudar pues a que los pacientes pues tengan una mejoría clínica más importante. Sin embargo, pues muchas veces utilizamos alérgenos no estandarizados y ahí es cuando se tiene que pues individualizar a cada paciente y ver si el tratamiento está ayudando para su problema. Hablando ya dentro del segundo alérgeno intramuro, que es la cucaracha, sabemos que es el insecto que tiene una amenaza alergénica más significativa en el entorno interior de los domicilios o de los trabajos. Sin embargo, pues hay otros insectos que también pueden causar alergia, como lo van a hacer las polillas, los grillos, los escarabajos e incluso las moscas. Pero pues el más importante va a ser la cucaracha. Esta cucaracha, la sensibilización principal va a ser con las especies Blatella germanica, Periplaneta americana y Periplaneta fugilinosa. Las dos primeras van a ser frecuentes en áreas urbanas de clima cálido o que tengan calefacción doméstica. Y por parte de los componentes alergénicos de estas cucarachas, de igual manera que el ácaro, se van a relacionar sobre todo con las heces, con la saliva y con los detritos de estos insectos muertos. Una cantidad sustancial de estas partículas van a ser aerodinámicamente grandes, por lo que pueden acumularse y estas pueden persistir aún después de la erradicación de los insectos vivos. A diferencia de los ácaros de polvo, que estos van a estar presentes en los dormitorios y en los salones, el mayor número de alérgenos de cucaracha se han encontrado en las cocinas, debido a que pues es el sitio donde más van a estar frecuentes debido a la proximidad que hay con la comida. Y el primer informe que se obtuvo de una prueba positiva cutánea a un alérgeno de cucaracha fue de 1964, y fue desde entonces cuando se empezó a investigar y a conocer la repercusión tan grande que tenía estos alérgenos. Las cucarachas también van a pertenecer al filo artrópoda, a la clase insecta y a la orden Blattaria. Estas especies van a causar síntomas como asma, y pues se van a encontrar en esta tabla las familias más importantes, como ya les comentaba, que va a ser la Periplaneta americana, la Blatella germanica y la Periplaneta fuliginosa. La sensibilización a las cucarachas también suele ocurrir mediante inhalación. Las fuentes potenciales de alérgenos relevantes en el medio ambiente van a incluir, como ya lo vimos, materia fecal y todo esto, y el nivel de exposición para un mayor riesgo de síntomas de asma va a ser de 8 unidades por gramo de polvo.
y se encontró en un estudio de los Estados Unidos que aproximadamente el 10% de las salas de las casas estaban encima de este umbral, por lo que pues debido a esto es muy probable que la mayoría de las personas estén sensibilizadas a estos alérgenos, y es por eso que va a ser una causa importante de desarrollo de asma. Las especies domiciliarias van a ser aproximadamente 25 especies, y las más importantes pues van a ser las que les mencioné, además de también hay otras especies que van a ser orientales y asiáticas, pero pues que como su nombre lo dice, se van a localizar mucho más en aquellas zonas como son en Reino Unido, en China y en todas las áreas orientales. Ya entrando dentro de los alérgenos, vamos a saber que los alérgenos de la cucaracha van a ser fuentes importantes de inductores de sensibilización para asma, y la alergia a las cucarachas va a ser un factor de riesgo importante para las visitas a sala de emergencias y a los ingresos hospitalarios. Se han descrito algunas características clínicas para el asma alérgica inducida por cucarachas, ya que se ha visto que este tipo de asma causada por estos alérgenos puede ser más grave y puede estar asociada con niveles más altos de IgE total para estas especies. Alguno de los alérgenos que más se ha encontrado relación con esta característica de asma grave fue el PER-A2. En este se encontró que los pacientes que presentaban asma persistente pues estaba mucho más unido este PER-A2 a la IgE que en pacientes que tenían solamente rinitis, por lo que se puede predecir que este alérgeno pues está más relacionado al fenotipo grave del asma. Dentro de los alérgenos de las cucarachas se han descrito por lo menos 12 grupos. Sin embargo, los alérgenos mayores van a ser los aspartato proteasa proteolíticamente inactivos y una lipocalina. Y otras menos importantes van a ser las enzimas digestivas, como lo son la amilasa, la triptasa, la arginina, sinasa y las proteínas asociadas a actina. Como podemos ver en la imagen inferior, pues estas cucarachas pueden tener múltiples alérgenos, y las que son homólogas entre ambos tipos de especie van a ser las que están marcadas del mismo color. Por ejemplo, la PER-A2 y la BLAC-G2 van a pertenecer al mismo grupo de alérgenos, y también por parte del PER-A3 va a pertenecer al mismo grupo de la BLAC-G3. Vamos a ir describiendo los grupos más adelante en esta tablita. En cuanto a la Blatella germanica, que es la cucaracha alemana, en esta vamos a encontrar que el grupo 1 va a ser uno de los más importantes en el BRAC-G1, y va a ser uno también de los que van a estar con una mayor prevalencia de sensibilización en los pacientes, de hasta un 50%. Tanto los grupos 1 y 2, estos van a presentar una estructura molecular de los alérgenos de la cucaracha que va a consistir en unas repeticiones en tándem de aproximadamente 100 aminoácidos. La unidad que es BLAC-G1, esta va a hacer una proteína que tiene 6 hélices y que se van a encapsular con una gran cavidad hidrofóbica que va a contener lípidos. Esta estructura pues va a facilitar que estos alérgenos entren a las superficies respiratorias. Por parte del BLAC-G4, esta también va a ser un alérgeno importante, ya que esta BLAC-G4 va a pertenecer a una proteína específica de la cucaracha que va a pertenecer a la familia de las lipocalinas o de las calicinas. Y esta proteína también se va a unir a moléculas hidrófobas y va a estimular de esta manera la respuesta inmune en los mamíferos. Por parte de la PER-A1 también va a ser pues un alérgeno del grupo 1, que va a ser uno de los más importantes sensibilizadores para desarrollar asma en los pacientes. Y bueno, hablando sobre la reacción cruzada,
Las familias de proteínas más relevantes involucradas en esta reacción cruzada, como ya lo vimos, van a ser los alérgenos que van a ser de las familias de las tropomiosinas y de las albuminas séricas. En cuanto pues a lo que es el ácaro de polvo y la cucaracha, las tropomiosinas van a ser las más importantes y van a pertenecer tanto al grupo, van a pertenecer al grupo 10. Por ejemplo, aquí el DERP10 podemos ver que tiene reactividad cruzada por ser tropomiosina con los alérgenos de las cucarachas, con los alérgenos de las caries lumbricoides e incluso con los alérgenos de algunos crustáceos como los camarones. Y de este lado también podemos ver que este DERP10 también va a hacer reactividad cruzada con el otro ácaro de polvo que es el Blomia tropicalis. Y para hacer el diagnóstico de esta sensibilización a la cucaracha, o de la alergia más bien, pues obviamente se tiene que realizar inicialmente una historia clínica y evaluar los síntomas que van a ser pues más específicamente de asma, y aquí de igual manera se sugieren las pruebas cutáneas o las pruebas in vitro de los extractos de cucaracha. En caso de que resulten positivos, pues el tratamiento va a consistir en la inmunoterapia y en el control ambiental. Sin embargo, si estos no salen positivos y tenemos una alta sospecha, es cuando ya se puede considerar realizar el diagnóstico por componentes. Y a su vez, si este no sale positivo, pues ya se consideraría iniciar tratamiento, y en caso de que salga negativo, pues se tienen que considerar otras alternativas. En cuanto a la inmunoterapia para estos dos grandes alérgenos, el ácaro de polvo, se ha encontrado que la inmunoterapia ha resultado útil para aliviar los síntomas y reducir la medicación utilizada en sujetos asmáticos. Esta evidencia es moderada a fuerte para la eficacia de la inmunoterapia que es subcutánea y va a ser útil en rinoconjuntivitis alérgica, en asma y en dermatitis atópica. Y esta inmunoterapia pues va a presentar varias vías de administración, como lo pueden ser subcutánea, sublingual, tabletas y gotas. Para el ácaro de polvo es para el alérgeno que más se ha visto eficacia de esta inmunoterapia. Sin embargo, pues aún sigue también en investigación. Por parte de la cucaracha, pues solamente se describen informes que tienen un buen porcentaje de eficacia en la reducción de los síntomas, así como una reducción de IgE, aumento de IgG4, después de haber llevado un año de tratamiento. Otros estudios nos demuestran que la inmunoterapia subcutánea es más eficaz que la inmunoterapia sublingual para este tipo de alérgeno. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que del 2019, en esta se recomienda no mezclar alérgenos con alta actividad enzimática, como lo son los alérgenos de la cucaracha, con los de baja actividad enzimática, como lo pueden ser los pólenes, debido al riesgo potencial que puede existir de la degradación de estos últimos, por lo que la inmunoterapia de cucaracha solamente se sugiere en caso de monosensibilización. Ya vamos a entrar dentro de los alérgenos mamíferos intramuros, que son los gatos y los perros. Dentro de este tema, sabemos que la presencia cada vez mayor de estos animales dentro de los hogares, pues va a estar con un nivel significativo aumentado de pues estas alergias a estos animales. Incluso se ha observado que lugares donde no hay estos animales presentes ya pueden tener pues localización de estos alérgenos en sus casas debido al traslado pasivo de estos alérgenos. El porcentaje de hogares que tienen mascotas varía mucho de acuerdo a cada país. Por ejemplo, se ha encontrado que en Suecia la prevalencia va desde un 20%, sin embargo en Nueva Zelanda esta prevalencia aumenta hasta un 65%. Y en consecuencia, pues esta sensibilización tanto a perros como gatos, pues va a aumentar por este aumento de animales dentro de los hogares, y esto nos va a perpetuar o predisponer a la atopia. Los porcentajes de sensibilización que se han estimado en Europa es de manera general un 26% a los gatos y un 27% a los perros, y pues esto también va a variar de acuerdo a la edad de los pacientes.
Los animales son, por lo tanto, la tercera causa de asma alérgica después de los ácaros y de los pólenes. Y además se sabe que los que son profesionales de la salud y dedicados al cuidado de estos animales van a ser un grupo afectado importante que pueden llegar hasta a ascender a un 30% de estos trabajadores de los veterinarios o de las personas que trabajan en laboratorios con animales. Y hasta un 10% ha desarrollado pues un asma laboral debido a estos alérgenos de gato o de perro. Por lo que pues esta alergia tanto a gato o a perro pues se ha convertido en un gran problema de salud pública. Los alérgenos de los animales, estos pues se van a producir principalmente en hígado y en glándulas secretoras, por lo que estos alérgenos van a estar presentes en la piel de los animales y en los fluidos corporales, como la orina, la saliva, la sangre e incluso el líquido seminal. Los animales que tienen importancia clínica en estos contextos domésticos, además de los gatos y los perros, que son los más comunes, también van a ser los caballos, los conejos y las ratas y los ratones. Estos alérgenos van a pertenecer a dos grupos principales de proteínas, en donde se van a incluir las lipocalinas, que estas van a comprender más del 50% de todos los alérgenos de los animales con pelo, y además las secretoglobinas, así como un tercer grupo en donde se van a encontrar pues algunas otras proteínas adicionales. Con excepción del alérgeno principal del gato, que es el FeLD1, la mayoría de los alérgenos de animales van a pertenecer a la familia de las lipocalinas. Y estas proteínas se van a adherir a la piel y se van a distribuir de manera eficiente en el medio ambiente, acumulándose en lo que son telas, alfombras, tapices e incluso colchones. Por lo que puede ser una causa importante de alergia en las casas. Además de esto, los pacientes que son alérgicos a los gatos específicamente, pues han referido que en el momento en el que entran a una casa donde vive un gato, pues empiezan a presentar síntomas de manera inmediata. ¿Y esto por qué se da? Debido a que los alérgenos del gato, como son muy pequeños, desde 1 a 7 micras, estos se pueden transportar en esferas que son aerodinámicas, que van hasta un 40% este medio de transporte que lo utilizan. Y pues estas partículas van a estar en suspensión en el aire en calma, en el aire que no tiene turbulencia, por lo que va pues a perpetuar o originar que los síntomas se presenten pues más rápidamente. Se sabe que en una comunidad donde el 20% o más de las familias tengan animales, estos alérgenos van a ser detectables en el polvo incluso de escuelas o de hogares que no tengan gato, por lo mismo de que las partículas pues son muy estables, lo que puede hacer que esta sensibilización a animales se vaya a producir sin una exposición directa a los mismos. Y hablando acerca de los alérgenos específicos de cada una de estas especies, vamos a empezar con los alérgenos de los gatos, en donde los alérgenos menores que vamos a encontrar van a ser la ceroalbúmina, la inmunoglobulina, la cistatina, la lipocalina y la laterina. Sin embargo, el alérgeno predominante de estos animales, de los gatos, así como de los conejos, van a ser las secretoglobinas. Estas proteínas pues van a ser resistentes a proteasas, al calor y al pH. Estas proteínas forman dímeros antes de su secreción desde la piel y van a desempeñar algunas funciones bioquímicas como son el transporte de ligandos de forma análoga a las lipocalinas. Y se sabe que su función precisa no está clara, pero a semejanza de los alérgenos de las lipocalinas, pueden ser inmunomoduladores debido a su capacidad de unirse a los lípidos y de activar los receptores tipo TOL. Y este alérgeno no tiene reactividades cruzadas conocidas, por lo que las secretoglobinas son un marcador adecuado para evaluar la exposición a estos animales. Por parte de los perritos, de los alérgenos mayores, los vamos a encontrar en la familia de las lipocalinas, que van a pertenecer a la superfamilia de las calicinas. Y pues de estas calicinas van a existir varias, pero la más importante que causa alergia en los seres humanos van a ser las lipocalinas.
Estos alérgenos van a intervenir en la unión y el transporte de pequeñas moléculas hidrofóbicas, como las vitaminas y los esteroides, y poseen una cavidad hidrofóbica de unión al ligando, lo que le va a competir que tenga también propiedades inmunomoduladoras debido a la interacción que estos van a tener con los lipopolisacáridos. Algunos otros alérgenos que son menores en los perritos van a ser la ceroalbúmina, las inmunoglobulinas y las calicreínas. Y en esta tablita podemos observar los alérgenos más importantes tanto de perros como gatos. Los principales alérgenos del perro van a ser el CAN F1 y el CAN F5, y sus frecuencias de sensibilización van a ser variables pues, de acuerdo a las diferentes áreas geográficas. Sin embargo, en esta tabla nos muestran una sensibilización de hasta un 70% para el CAN F1 y de hasta un 70% para el CAN F5. Estas proteínas también pueden diferir de acuerdo a las razas. Sin embargo, todos los perros producen proteínas alergénicas que se van a encontrar en epitelios iguales e incluso en próstata y en glándulas parótidas. El CAN F5 es importante ya que pues va a ser análogo o va a ser muy similar al antígeno prostático humano, por lo que pues va a ser secretado a través del líquido seminal y puede estar presente solamente en machos que no están castrados. Por parte de los alérgenos de los gatitos, los principales van a ser el FeLD1 y el FeLD4, y aunque se desconoce la importancia clínica del FeLD4, pues es uno de los que más ha demostrado sensibilización en las personas. El FeLD1 va a estar asociado con la producción de hormonas y actuar como una uteroglobina, y se va a encontrar principalmente en la saliva, pero también en glándulas sebáceas de piel y en orina de los gatos que son machos. Y las partículas en el aire que transportan FeLD1 pueden tener un diámetro tan pequeño, por debajo de aproximadamente 5 micras, lo que lo va a hacer propenso a que pueda alcanzar pequeños bronquiolos e inducir asma, por lo que este alérgeno pues es muy importante en el desarrollo del asma. Estos son algunos alérgenos que vamos a encontrar tanto en gatos como en perros. Como podemos ver, las familias que pertenecen al grupo de las lipocalinas se van a presentar de color azul, como van a ser el FeLD4, el FeLD7, y por parte del perrito pues son casi todos, el CAN F1, CAN F4, CAN F2 y CAN F6. Las que pertenecen al grupo de las albúminas van a estar de color naranja, las laterinas en verde, las inmunoglobulinas de color gris claro y la uteroglobina en rojo oscuro, que va a ser el F1. La albúmina sérica va a estar relacionada con el CAN F3, va a ser de ese grupo de proteínas alergénicas, y en esta CAN F3 pues va a ser importante ya que esta nos va a pues ocasionar reactividad cruzada con algunos pues incluso alimentos, por ejemplo ocasionando el síndrome de gato cerdo, en donde pues los pacientes desarrollan una respuesta alérgica con producción de IgE posteriormente al consumo de la proteína alergénica porcina, que también es pues una albúmina, y incluso pueden desarrollar reacciones graves como hasta una anafilaxia. Entonces, por eso es importante. En cuanto a la uteroglobina, pues ya vimos que se relaciona con el FeLD1, que es uno de los más importantes en el gato. Ay, perdón, no habían salido las flechitas. Y bueno, hablando más de la reactividad cruzada con otro tipo de animales también, podemos ver que las secuencias de aminoácidos en CAN F6 y en el EQC1, que es una proteína alergénica de los caballos, pues va a tener un 57% de similitud, por lo que si un paciente está sensibilizado a esta proteína alergénica de los perritos, es muy probable que también desarrolle síntomas con los caballos. Lo más común es que haya una sensibilización simultánea a ambos animales
que vimos previamente, tanto a gato como a perro. Por parte del CAM F5 ya vimos que pues pertenece al grupo de las calicreínas y que este va a mostrar cierta homología con el antígeno prostático específico. Por lo que pues pacientes que estén sensibilizados a esta molécula alergénica incluso pudieran llegar a desarrollar síntomas con el líquido seminal humano. Además, las lipocalinas que tienen secuencias de aminoácidos de hasta un 60% de similitud y que pueden tener reactividad cruzada, van a ser estos, que son el CANF6 en el perro, el EQC1 en el caballo, el FELD4 en el gato, el ORI-C4 en el conejo, el MUS-M1 en el ratón y RATA N1 en la rata. Por parte del alérgeno FELD1, este va a estar presente hasta en el 95% de los pacientes alérgicos a los gatos e incluso puede estar presente también en otras familias felinas como lo son los tigres, los jaguares, los pumas y los leones. Y por parte del CANF6, este va a estar presente hasta en el 38% de los pacientes sensibilizados a los perros. Sin embargo, aparece en el 60% de los pacientes sensibilizados a perros y gatos, lo que podría estar relacionado con su identidad con el FELD4 o con su similitud. Para hacer el diagnóstico de la sensibilización o de la alergia a los gatos y a los perros, de igual manera, pues hay que tener una historia clínica completa en donde se encuentren signos y síntomas consistentes con esta alergia para poder realizar las pruebas cutáneas. Si se puede comprobar la alergia, pues lo ideal sería pues dar el tratamiento específico para cada una de estas alergias. Sin embargo, si sale polisensibilizado, lo que nos sugiere esta guía pues es un diagnóstico molecular para conocer específicamente la molécula alergénica y diferir si se trata solamente como de una reacción cruzada. También hay que considerar algunas reacciones, algunas situaciones especiales, como lo pueden ser síntomas de alergia con el consumo de puerco, y en esto tenemos que considerar lo del síndrome de gato puerco que ya les había comentado previamente, o en caso de síntomas con carne de cordero o de res, pues considerar también solicitar una alfa-galactosa o el alérgeno FELD5. Y en cuanto a reacciones alérgicas con líquidos seminales, pues considerar la sensibilización a CAN-F5. En cuanto al tratamiento de todos estos alérgenos intramuros, de manera general, lo ideal va a ser evitar la exposición. Ahorita vamos a ver algunas medidas de evitación para podérselas explicar un poquito más. Y en caso de que esta evitación sea imposible o sea muy difícil, pues ya es cuando se sugiere dar algún tipo de inmunoterapia, ya sea subcutánea o sublingual. En cuanto a las medidas de evitación, estas se han visto que reducen la exposición a los factores desencadenantes mediante la modificación del entorno del paciente. Esto va a ser como el componente estándar del tratamiento de las enfermedades alérgicas, y pues se ha visto que la evitación completa de los alérgenos en lugares como sanatorios, en las habitaciones limpias o cuando se realizan modificaciones domiciliarias relevantes, pues estos cambios pueden reducir tanto los síntomas de asma como de hiperreactividad bronquial. Sin embargo, pues mantener estos regímenes en ocasiones suelen ser muy costosos y los procedimientos solo proporcionan una mejora estática, pero realmente los alérgenos son muy difíciles de eliminar e incluso una vez eliminados pueden persistir durante un largo tiempo. Además de esto, pues se han divulgado algunas recomendaciones o que no tienen evidencia y que esto pues no les ayuda a los pacientes, como más adelante vamos a ver. En cuanto a las medidas de evitación para el ácaro de polvo, lo ideal va a ser poner la atención total en los dormitorios, tratar de cubrir colchones, almohadas con fundas impermeables, lavar las sábanas con una temperatura mínima de 55 grados, eliminar alfombras o que haya ropa amontonada en el dormitorio, así como la limpieza semanal de las habitaciones, utilizando incluso un filtro para evitar que los alérgenos puedan llegar
a la vía respiratoria. Y en cuanto al resto del hogar, se sugiere minimizar también las alfombras, el mobiliario tapizado, reducir la humedad y tratar las alfombras con algunos químicos. Sin embargo, esto no se ha visto que sea muy eficiente. En cuanto a la reducción del ácaro de polvo durante más de 6 meses, hay estudios que sí demuestran que hay disminución de estos síntomas respiratorios y de la hiperreactividad bronquial, como ya veíamos previamente, por lo que estas medidas pues sí se ha visto que tienen eficacia, sobre todo de manera conjunta. Estas van a ser las medidas que vamos a tener sobre todo en cuanto a las telas. Las fundas tejidas idealmente deben de tener un poro menor a 6 micras para evitar que el ácaro de polvo pueda traspasar estas telas, como se puede ver en esta imagen. El agua semanal con agua caliente arriba de 55 grados, como ya lo vimos, y por parte de los filtros que son EPA, estos van a eliminar hasta el 99% de las partículas que son menores a 0.1 micras, dentro de las que se van a incluir incluso las partículas de los cigarros. Este es un estudio que se realizó para poder observar si estos filtros EPA eran eficientes. Y aquí se pudo concluir, de acuerdo a este estudio, que el uso de purificadores con estos filtros redujo el requerimiento de la medicación en pacientes con rinitis alérgica inducida por ácaro de polvo, además de que redujo las concentraciones de la materia particulada de 2.5 en interiores, independientemente de la ubicación de la habitación. Por lo que este estudio pues sí lo sugiere como una intervención activa para reducir los contaminantes del aire doméstico que pueden ayudar pues al control de las enfermedades alérgicas respiratorias. Como parte de los gatos y los perros, las medidas de evitación más importantes van a ser sacar al gato del hogar, así como reducir los reservorios de los alérgenos, como los sofás o las alfombras, utilizar aspiradoras, aumentar la ventilación, utilizar nuevamente los filtros EPA para eliminar estas pequeñas partículas e incluso lavar al gato o al perrito semanalmente si es posible. Sin embargo, aquí tenemos una nota que reducir estos alérgenos puede requerir incluso unas 12 a 16 semanas después de haber sacado al gato de la casa. Hay algunas recomendaciones en donde se ha visto evidencia de que la castración en estos animales puede ser útil, por ejemplo, a los pacientes que están sensibilizados al CAN-F5, y hay estudios también que pues han recomendado estas mascotas hipoalergénicas. Sin embargo, pues no hay evidencia de que esto sea útil, ya que esta palabra o este término de hipoalergénico se refiere a animales que tengan poco pelo. Sin embargo, como ya vimos en toda la presentación, pues el pelo o la caspa y los epitelios no son el único reservorio de estos alérgenos. Incluso las heces, la orina, el líquido seminal y la saliva van a ser una fuente muy importante de alérgenos, por lo que pues eso de recomendar mascotas hipoalergénicas no es verídico. En cuanto a la inmunoterapia para estas dos alergias, en cuanto a los perros, pues la inmunoterapia subcutánea ha demostrado una reducción del tamaño de las pruebas cutáneas por punción y aumento de la inmunoglobulina G4 en pacientes con rinoconjuntivitis y asma. La dosis que se ha visto que es eficaz es una dosis de 15 microgramos de CAN-F1 por 0.5 mililitros de dosis de mantenimiento. Y en cuanto a los gatos, pues esta misma inmunoterapia subcutánea demostró mejoría en la provocación de pacientes con rinoconjuntivitis y asma, así como un aumento de inmunoglobulina G4 y reducción también en las pruebas cutáneas por punción a 12 meses de tratamiento. La dosis óptima de FeLD1 parece ser también una dosis de 15 microgramos por cada 0.5 mililitros. Y en los gatos ya se ha estudiado la inmunoterapia sublingual que ha demostrado una mejoría significativa en adultos después de 12 meses de tratamiento. Sin embargo, aún no hay como recomendaciones bien estandarizadas. Continúan en investigación otras vías de administración de inmunoterapia para estos dos alérgenos importantes, como lo son la intralinfática. Sin embargo, hay que saber que la eficacia de esta inmunoterapia va a variar de acuerdo a la calidad de los extractos que utilicemos. Mientras sean pues estandarizados los extractos, va a haber una mayor mejoría. Y ya para concluir, vamos a ver que todas las enfermedades alérgicas, pues como lo hemos visto, para lograr un diagnóstico certero sobre alérgenos intramuros,
se debe de obtener una clínica sugestiva de la enfermedad asociada con una prueba objetiva de la presencia de IgE específica hacia el alérgeno sospechoso. A pesar del diagnóstico, es complicado para el paciente comprender la asociación de sus síntomas con el ácaro de polvo, por lo que esto puede limitar la aceptación de las estrategias de evitación a los alérgenos, entorpeciendo así la mejoría de los pacientes. En el caso de las mascotas, el tratamiento ideal para la evitación del alérgeno es la eliminación del animal de la casa. Sin embargo, esto pues puede tener mucha repercusión en la calidad de vida de los pacientes debido al vínculo afectivo que pueda existir, por lo que se opta por medidas enfocadas a la disminución del contacto con estos alérgenos. Y sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.